Muy bien, buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros en esta tarde también. Hemos alabado a nuestro Dios, le hemos exaltado a través de la alabanza y ahora a través de la palabra también es un tiempo en el cual podemos adorar a nuestro Señor. Hemos estado abordando de parte de un servidor la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Hemos venido estudiándola, meditándola expositivamente, pero en esta oportunidad vamos a hacer una pausa de la carta de primera de Juan. Vamos a hacer una pausa. El próximo domingo, cuando ya me corresponda, pues seguiremos, pero hoy quiero hacer una pausa y quiero que esto sea como un puente para continuar a través de esa primera carta del apóstol Juan. Y lo he titulado así, este mensaje: Venciendo el desánimo. Yo quiero que vayamos allí al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos del 1 al 10. Busquen en sus Biblias, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Venciendo el desánimo, o cómo vencer el desánimo. Nehemías 4, versículos del 1 al 10. Antes de leer esta porción de la palabra, quiero darles un poco de contexto. Recuerden, las 12 tribus se han separado, ¿verdad? Han sido separadas. Las 10 tribus del norte, dos tribus al sur, la de Benjamín y la de Judá. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas, ¿verdad?, por los asirios, y las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivos por Babilonia. Cuando este imperio babilónico fue derrotado por los persas, en el primer año del rey Ciro, se produjo el primer regreso del pueblo a Jerusalén, así como fueron en 3 etapas la cautividad, ¿verdad?, cuando se los llevaron a ellos para Babilonia. Asimismo fue el regreso en 3 etapas. Y en ese primer año del rey Ciro, cuando, por decir así, sacan o derrota al imperio babilónico, en ese primer año el rey Ciro pues da la orden para que el pueblo de Israel vuelva a edificar el templo de Jerusalén. Y lo hace en ese primer retorno, lo hace a través de Zorobabel. Luego un segundo regreso para seguir reconstruyendo el templo, lo hace ya, pero a través de el rey Artajerjes I, y lo hace a través del sacerdote Esdras y un grupo más de judíos. Y el tercero, ¿verdad?, en esa tercera etapa, el tercer retorno con un grupo de judíos, lo hace precisamente Nehemías. Y lo hace ya no para reconstruir el templo, sino para reconstruir las murallas de Jerusalén. Amén. Para darles un poco de contexto. Y ahora sí, vamos a leer los versículos 4 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, o el muro, como dicen otras versiones, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de otros ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Versículo 3 dice: Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados.
Vuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron de que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos darte las gracias, Señor, por este precioso texto de tu palabra que hemos leído, Señor. Y queremos, Señor, que al meditar en este texto, Señor, tú seas animándonos, bendiciendo nuestras vidas, oh Dios. Pedimos que tu Santo Espíritu sea, Señor, con tu pueblo, que tu Espíritu Santo sea también con tu siervo, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, seamos exhortados, pero también animados en esta tarde, Señor. Bendice tu iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, Señor, y que esta palabra, oh Dios Santo, traiga mucho, Señor, consuelo, traiga mucho ánimo, que sea como un bálsamo para nuestras vidas, oh Dios Santo, pues es tu palabra, oh Dios. Encomendamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que nos bendigas en esta tarde, que la gloria y la honra sea tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, leímos hasta el 10, pero vamos a ver otros versículos más adelante, pero quiero empezar con estos 10 versículos. Hay una frase en el versículo 6, si lo ven ahí en su Biblia, hay una frase en el versículo 6 que me llamó mucho la atención. Dice al final del versículo 6, dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y miren, mis hermanos, para empezar, déjenme decirle algo que es sumamente importante en esta tarde para este tema que vamos a ver, que es venciendo el desánimo. Cuando nosotros, cualquier trabajo que nosotros hagamos para el Señor, mire, siempre tendrá que enfrentar la oposición del enemigo. Todo trabajo que nosotros como hijos de Dios hagamos para el Señor, ténganlo por seguro que siempre vamos a encontrar la oposición de Satanás. Porque cuando el pueblo de Dios dice, levantémonos y construyamos, el enemigo, Satanás y sus demonios dicen, levantémonos y detengámoslo. Levantémonos y pongamos tropiezo a la obra del Señor. Entonces tengamos eso siempre en mente, iglesia. No creamos que por ser cristianos la obra del Señor va a ser todo un camino de rosas. No, siempre vamos a tener la oposición del enemigo. Y en este libro de Nehemías nosotros tenemos un buen ejemplo y tenemos un ejemplo muy claro de cómo el diablo, cómo Satanás trató de oponerse a la obra de Dios poniendo en ridículo a Nehemías. Y no solamente a Nehemías, sino a toda su gente, a todos los judíos israelitas que venían desde allí, desde Babilonia hasta Jerusalén nuevamente. Y no olvidemos, iglesia, que el ridículo es un arma fundamental también de Satanás. El ridículo es una herramienta que Satanás usa, pero el diablo tiene muchas más herramientas que usa precisamente para poner obstáculos al pueblo de Dios y a la obra de Dios. Él tiene otros métodos para oponerse al trabajo de Dios. Y uno de esos métodos que el Satanás usa para oponerse a la obra de Dios y en el pueblo de Dios es precisamente el desánimo. Es el desánimo. Por eso yo quiero en esta tarde, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, hablarles acerca del desánimo.
que consideremos este tema tan importante y que lo consideremos también como un arma fundamental que Satanás está usando en nuestra iglesia, en todas las iglesias y en todo el pueblo de Dios. En los versículos del 7 al 10, nosotros acabamos de leer, está la primera nota desanimadora en todo este libro. Dice que Judá, o sea, la tribu de Judá dijo, no podemos hacerlo, no podemos continuar lo que hemos empezado. Y el versículo 11 dice, y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto era en serio, esto era un ataque feroz, esto no era nada más para ponerlos en ridículo o causarles cierto temor, no, iban contra ellos a matarlos. Y miren, mis hermanos, yo quiero en esta tarde, número uno, que nosotros pensemos en la maldición del pecado, porque eso es una maldición, en la maldición del pecado. Y número dos, quiero que pensemos en las causas, en qué es lo que causa el desánimo, cuáles son unas posibles causas del desánimo. Y número tres, así lo he estructurado, y número tres, vamos a ver algunos antídotos o algunos remedios para el desánimo. Y como les decía al principio, el ridículo es una herramienta que usa también el enemigo, es una herramienta que usa a Satanás, pero también el desánimo es otra herramienta que Satanás usa para detener la obra de nuestro Dios. Y muchos piensan que es precisamente el desánimo el arma más primordial o el arma fundamental que usa Satanás contra el pueblo de Dios. Y es un arma poderosa que tiene Satanás, es una arma, una herramienta que tiene Satanás contra el pueblo de Dios, porque, mire, esta herramienta de Satanás, el desánimo, cuando Satanás lo usa, mire, es tan poderosa que lo que hace es, con el desánimo, lo que hace es forzar la entrada en el corazón de todo creyente, y una vez que está allí dentro, una vez que él está controlando allí dentro en el corazón de los seres humanos, una vez que está aquí dentro, pues entonces él puede hacer lo que quiera. Y el desánimo es una de las herramientas principales del diablo. Porque es precisamente como de la manera como él entra a nuestras vidas. Y una vez, repito, una vez que está allí dentro, él crea una fortaleza que para nosotros después es imposible de derribar. Y comienza a hacer lo que él quiere. Y por eso digo que el desánimo es una de las herramientas principales del diablo. Miren, mis hermanos, el desánimo puede dividir familias. El desánimo puede dividir hogares. El desánimo puede dividir ministerios. El desánimo puede dividir iglesias enteras. Así que esto es algo muy serio y yo creo que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y estar vigilantes. Mis hermanos, mire, se puede hacer mucho daño con el desánimo. Mire, más que cualquier otra cosa. Podemos hacer daño con muchas cosas, pero con el desánimo, mire, hacemos mucho daño a la obra de Dios, al pueblo de Dios. Muchas de las personas que nosotros quizás consideramos buenas, muchas de las personas que nosotros consideramos que son buenas personas, que son buenos cristianos, esas personas también pueden ser víctimas del desánimo. Aquellas personas que nosotros pensamos que son muy espirituales, que decimos que quizás estas personas están más cerca de Dios que yo o viven más cerca de Dios que yo, esas personas también pueden caer en el desánimo. Y si tú y yo, iglesia, escúcheme bien, si tú y yo, iglesia, no tenemos cuidado, no estamos vigilantes, no estamos atentos, también nosotros podemos caer en el desánimo. Y repito, no importa qué tan espiritual seamos, no importa cuántos años llevemos en el evangelio, podemos caer en el desánimo. Jóvenes, mayores, líderes, coordinadores, pastores, ancianos, diáconos, todos podemos caer en el desánimo
si no tenemos cuidado. Fíjense en el versículo 10. Dice, pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla o no podemos reedificar el muro, dijeron ellos. ¿Y quién dijo esto? Lo dijo Judá, la tribu de Judá. ¿Y recuerdan ustedes quién era la tribu de Judá? La tribu de Judá era la tribu principal. Era la tribu que tenía liderazgo. La tribu que precisamente de esa tribu iba a salir el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa tribu fue la que dijo, no se puede hacer nada. No lo podemos hacer. No podemos seguir con la obra. Y repito, mis hermanos, mire, aún las personas, las mejores personas que nosotros creamos, las personas que nosotros consideremos más importantes, más espirituales, pueden caer en el desánimo, pueden ser desanimadas. Esta tribu de Judá era la tribu que tenía liderazgo y cayeron en el desánimo. Miren, mis hermanos, cuando tú y yo estamos desanimados, cuando estás desanimado, cuando estás desanimada, el diablo lo que hace es rodear tu vida, ir acechando tu vida para comprobar y para asegurarse que la maldición del desánimo esté en tu vida, esté entrando en tu vida y te desanime y te aflija y te lleve a un tal desánimo que te apartes del Señor. Así que, mis hermanos, pensemos en un poco entonces en el desánimo, pero también pensemos en esta tarde cuáles pueden ser las causas del desánimo. ¿Cuáles podrían ser las causas del desánimo según este pasaje que estamos leyendo de Nehemías 4 del 1 al 10? Aquí por lo menos en este pasaje de los versículos 9, de los versículos 10 y 11, hay por lo menos 3 causas evidentes que nosotros podemos ver aquí del desánimo. Y número 1, la primera causa del desánimo que encontramos aquí es el cansancio. Número 2 es el descontento. Y número 3, las amenazas. Eso lo encontramos aquí en estos versículos del 10 al 11. Y miren, mis hermanos, esto es para nosotros, mire, está muy cercano a nosotros, porque la verdad es que, mire, cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos descontentos, cuando nosotros estamos amenazados, quizás como estaban ellos con el pueblo de Israel, mire, ténganlo por seguro que tarde que temprano nosotros vamos a caer en el desánimo. Cuando estamos en esa situación, que hay mucho cansancio en nuestras vidas, que ese cansancio a la vez produce mucho descontento, y si encima estamos amenazados, eso va a traer desánimo a nuestras vidas. Yo quiero que noten que estos hombres que estaban trabajando muy duro, construyendo las murallas de Jerusalén. Y dice aquí la palabra de Dios que en medio de la obra, ellos se sintieron cansados, pero no estaban cansados tanto físicamente, sino que estaban cansados emocionalmente. Estaban cansados emocionalmente porque estaban siendo amenazados por sus enemigos. Y en el versículo 6 se nos dice que terminaron el muro hasta la mitad de su altura. Que solamente alcanzaron a hacer los muros hasta la mitad. Se nos dice ahí en el versículo 6. Miren, mis hermanos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando se prepara algo, cuando nosotros queremos hacer algo, cuando vamos a iniciar un proyecto en la iglesia, un ministerio en la iglesia, o tenemos pensado hacer algo, todos estamos muy contentos. Todos estamos muy emocionados,
estamos muy contentos y así empezamos. Pero cuando terminamos, pero cuando terminamos la obra, cuando terminamos ese proyecto, lo que empezamos, damos gracias a Dios. Pero ¿saben cuál es el momento más peligroso en toda esa obra? Es cuando vamos en la mitad de la obra, cuando vamos en la mitad del proyecto, cuando estamos en la mitad del trabajo. Esa es la etapa más peligrosa, es el proceso más peligroso cuando se va a la mitad del camino. Así que cuando uno va en la mitad del camino, es cuando se va a sentir más desanimado. Miren, mis hermanos, yo me acuerdo que cuando estábamos confinados y cuando se pasó un poco esto de la pandemia, de las restricciones, nosotros nos fuimos a la montaña Mina, nos fuimos Nora, Laura y yo, nos fuimos como familia a la montaña Mina, y esa montaña tú la ves allí pequeña, pero cuando las empiezas a escalar, cuando empiezas a subirla, pues empezamos muy animados, pero cuando íbamos a mitad del camino, notamos que el terreno ya era más pedregoso, había más piedra, el viento comenzó a azotar más fuerte y dijimos, bajemos, hay que bajar. Cuando íbamos a mitad del camino. En la reconstrucción del muro, mucha gente estaba agotada, mucha gente estaba cansada físicamente. Mis hermanos, y cuando tú y yo estamos cansados, cuando estamos agotados físicamente, el diablo está tras nosotros, está detrás de nosotros, acechando nuestras vidas, y lo que corresponde para nosotros, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos fuertes físicamente, asegurarnos de que estamos físicamente fuertes, que estamos alertas, que estamos despiertos, asegurarnos de que estamos durmiendo unas buenas horas, las horas necesarias, si es posible tomar vitaminas, alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio, practicar algún deporte. Es decir, de nuestra parte está hacer todo lo que tengamos que hacer para que el diablo, gracias, para que el diablo no nos sorprenda cansados. Entonces, número 1, estaban cansados. Número 2, estaban abrumados por el tamaño de la obra. Perdón. Porque en vez de ver la obra día a día, en vez de ver la obra por etapas, lo vieron todo en conjunto. Y cuando nosotros vemos la obra en conjunto, y cuando vemos quizás que es mucho, entonces nosotros nos desanimamos. Ellos vieron la cantidad de escombros y dijeron, no, este trabajo no se puede hacer. Hay mucho escombro, no podemos hacer este trabajo. Y miren, hermanos, cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando nosotros planificamos algo,
Y cuando nosotros vemos el total de la obra, y quizás nosotros en ese afán de trabajar para el Señor, queremos terminarlo todo en un día, mire, ténganlo por seguro que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque mire, iglesia, la vida se camina centímetro a centímetro. No podemos caminarla de metro a metro y mucho menos de kilómetro a kilómetro. Ellos se desanimaron al ver lo grande de la obra. Mire, mis hermanos, no sé si ustedes han llegado alguna vez a un punto en su vida donde parece que todo se nos está amontonando, donde parece como que todo se nos amontona. Problemas, dificultades, todo se nos amontona. Y vemos como que nunca vamos a poder salir de eso, como que vemos que nunca vamos a poder terminar tantas cosas que tenemos que hacer. Todos tenemos, mis hermanos, todos tenemos una vida que construir. Todos tenemos un ministerio que atender, tenemos una obra que atender, y en ese sentido, mis hermanos, todos somos constructores. Todos aquí somos constructores. Y muchas veces los materiales se amontonan. Los materiales se van a amontonar. Y pensamos muchas veces que no podemos más, que ya no podemos, y que eso es demasiado lo que nosotros tenemos. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, iglesia. Mire, ningún trabajo se puede hacer, escúcheme bien, si no se quitan los escombros. Nehemías, aquí en el versículo 10, dice, queda mucho escombro y no podemos edificar el muro. Mis hermanos, mire, sabe que cuando nosotros en el trabajo vamos a pintar una fachada, un edificio, nosotros siempre lo que primero que hacemos es raspar, pues podemos raspar, romper para luego reparar, y lo más fácil después es pintar. Pero el trabajo más duro es romper, reparar, recoger todos los escombros, y eso muchas veces nadie lo quiere hacer. Nadie lo quiere hacer. Yo he visto personas que para pintar una casa, una fachada, pintan encima de las humedades, pintan encima de las grietas, ¿verdad? Porque no quieren hacer el trabajo difícil. Y ese trabajo nadie lo quiere hacer, el reparar, el recoger escombros. Y si no recogemos los escombros, y si no recogemos la basura que nosotros tenemos alrededor, no podemos trabajar, porque eso va a ser de impedimento para nosotros y va a ser peligroso para nosotros mismos. Mire, y aunque aquí se habla de escombros físicos, literalmente se habla aquí en este pasaje de escombros físicos, pero haciendo una analogía de esto, miren mis hermanos, muchas veces nosotros como cristianos tenemos que remover o quitar de nuestras vidas mucha basura teológica, mucha basura doctrinal que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido debemos recoger todos esos escombros para regresar nuevamente, para volver al camino de la roca que es la palabra de Dios. Para centrarnos en la palabra de Dios y fundamentarnos en esa roca que es la palabra de Dios. Para que así, de esa manera, solo la palabra de Dios nos diga lo que nosotros debemos hacer y que nosotros obedezcamos lo que debemos hacer que nos dice la palabra de Dios. Yo me acuerdo, mis hermanos, que
Enfrente de mi casa, cuando construyeron ese edificio, fueron muchos días, semanas allí picando, picando, cavando, ¿verdad? Para hasta conseguir roca, para conseguir terreno firme, para conseguir un terreno que fuera bueno para la edificación de ese edificio. Y lo que ellos estaban tratando de cavando era para encontrar una roca sólida. Y eso les llevó tiempo y trabajo. Así que mis hermanos, jóvenes, padres, coordinadores de jóvenes, coordinadores de mujeres, coordinadores de niños, profesores de escuela dominical, coordinadores de limpieza, diáconos, ancianos, pastores. Déjenme decirles algo, mire, a veces el trabajo es muy duro. A veces el trabajo es muy duro y hay muchas veces en nuestros ministerios que tenemos que cavar hasta encontrar la roca sólida, hasta encontrar una roca sólida. Y eso cuesta trabajo y lleva tiempo. Pero miren, mis hermanos, déjenme decirles que vale la pena. Vale la pena si nosotros queremos construir algo que perdure. Vale la pena si nosotros queremos construir algo que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los niños de nuestra iglesia y a futuras generaciones. Vale mucho la pena. Pero no faltará, mis hermanos, que en ese proceso no faltará la tentación de que nosotros busquemos atajos, no faltará la tentación de que nosotros busquemos emplear o usar materiales más baratos. No faltará la tentación en que nosotros podamos poner excusas para faltar, para no venir, para no congregarnos, para no hacer la obra, para no llevar responsablemente nuestro ministerio. Así que escúcheme bien, mi querido hermano, miren, no hay manera fácil de servir a Dios. No, lleva trabajo. No hay manera fácil de servir a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo en ese sentido no nos engañó. Nos lo dejó bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. En medio de esta situación, el enemigo se hizo presente en esta situación de Nehemías. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues nosotros podemos ver aquí en el texto que hubo una conspiración contra el pueblo de Dios. Y Satanás utilizó muy bien a ciertas personas para su propósito. Le dijeron a los judíos que estaban construyendo: ustedes no saben cuándo vendremos para matarlos, a lo mejor vendremos de día y de noche, pero vendremos cuando menos lo esperan y les atacaremos y les mataremos, dijeron ellos. Fíjense ustedes cómo amenazaron al pueblo de Dios. Como si el cansancio, como si el abatimiento no fueran suficientes, sus enemigos se encargaron de darles más problemas. Se encargaron de aumentarle los problemas. Y miren, mis hermanos, déjenme decirle algo muy importante. Mire, Satanás no es esa clase de enemigo, o sea, el Satanás no es esa clase de enemigo que si nos ve hundirnos en el lodo, él nos va a dar la mano para sacarnos. No, no, no. Al contrario, él va a querer hundirnos más. Él siempre va a querer hundirnos más. Y él sabe, Satanás sabe cuándo el cristiano está en dificultades. Satanás sabe cuándo estamos nosotros físicamente débiles. Satanás sabe cuándo nosotros estamos quizás emocionalmente abatidos. Satanás sabe cuándo nosotros estamos espiritualmente apagados, cuando nosotros estamos desanimados. Y sobre todo, él sabe cuándo nosotros estamos al límite de nuestra capacidad de aguante. Y es ahí cuando él ataca. Y ataca ferozmente. Por eso la palabra de Dios describe a Satanás en Primera de Pedro, lo describe como un león rugiente que anda rondando y buscando a quien devorar. Y cuando eso sucede, nosotros nos sentimos desanimados.
Versículo 12. Dice, y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Y esto, mis hermanos, esto es interesante porque aún los judíos que vivían entre los enemigos del pueblo de Dios sabían que ellos planeaban un ataque, que estaban planeando un ataque para impedir continuar la obra. Y ellos mismos decían, estos mismos judíos que vivían con los enemigos, decían, la obra puede continuar. Es decir, les estaban animando también. Ahora bien, hemos visto algunas causas del desánimo, según este texto de Nehemías, pero para terminar, mis hermanos, ¿cuál sería el remedio? ¿Cuál será el remedio para el desánimo, según este texto? El antídoto para el desánimo. Mire, Nehemías fue un gran hombre de Dios, un buen hombre de Dios y un gran líder. Y yo quiero, mis hermanos, que notemos los pasos que Nehemías dio para animar a aquellos que habían sido desanimados. Y noten cuidadosamente lo que Nehemías hizo, porque aquí podemos encontrar muchos ejemplos para nosotros vencer el desánimo. Número 1, en el versículo 13, nos dice que Nehemías armó a la gente. Armó a su gente. Mis hermanos, mire, si hay un enemigo, nosotros necesitamos estar armados. Necesitamos estar armados, porque prever es mejor que lamentar después. Y Nehemías se aseguró de que todos tuvieran sus espadas, de que todos tuvieran sus lanzas, de que todos tuvieran sus arcos, porque realmente era una locura enfrentar al enemigo sin armas y sin armadura. Efesios 6:11, un versículo muy conocido, el apóstol Pablo nos habla allí de la armadura de Dios. Y nos dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vistámonos de toda esa armadura. Pero ¿sabemos cuál es nuestra armadura? ¿Conocemos realmente cuáles son las armas que nuestro Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo? Segunda de Corintios 10:4, Segunda de Corintios 10, desde el 3 hasta el 4, el apóstol Pablo nos dice que aunque nosotros vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que nosotros tenemos. Así que lo que primero que hizo Nehemías fue armar a su gente. Y yo hoy quiero, iglesia, que nos preparemos para que estemos listos, para que cuando venga el desánimo podamos enfrentar al enemigo con las armas y la armadura que el Señor nos ha dado. Nehemías fue un gran líder, repito, y vio la necesidad de que su pueblo estuviera armado. Número 2, animó convencidamente a su gente. Vean el versículo 14. Animó convencidamente a su gente. Mis hermanos, mire, y esto es maravilloso, iglesia. Nehemías les dijo, no tengan miedo, no se desanimen. ¿Qué más les dijo? Recuerden, o sea, traigan a su memoria quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor es nuestro ayudador. Y como dice su palabra, mire, no debemos temer lo que nos pueda hacer los hombres. Esperemos en Dios, iglesia, y Él renovará nuestras fuerzas. Él renovará nuestras energías. Así que mis hermanos, mis hermanas, amigos, no sé cómo estemos nosotros hoy en día, cómo está tu vida, pero si estás desanimado, estás desanimada, estás cansado, estás temeroso, estás abatido, recordemos la palabra de Nehemías. Recuerda al Señor. Piensa en el Señor.
Y si no sabes por qué te sientes así, porque muchas veces estamos así y realmente no sabes, hay tantas cosas que no sabemos por qué estamos desanimados, no sabemos por qué estamos cansados. Déjame decirte algunas posibles causas de ese desánimo. Y yo quiero que nos preguntemos en esta tarde, quizás hemos dejado de mirar al Señor y de confiar en Él. Hemos dejado de contemplar el rostro del Señor íntimamente en oración. ¿Será que estamos así porque ya no nos apasiona congregarnos como lo hacíamos antes? ¿Ya no nos apasiona congregarnos junto con nuestros hermanos? ¿Será que se nos ha olvidado qué es estar con el Señor en medio de la tormenta? Mire, saber lo que Nehemías está diciendo allí a su gente es como si Nehemías nos estuviera diciendo en este momento a nosotros: acuérdate del Señor, acuérdate de tu Dios, acuérdate de su rostro. Quiero que sepan que mi hermano, que es hermano en la fe, con el que yo me congrego, ¿no?, es un gozo para mí volverlo a ver después de una semana quizás sin verlo. Y eso es importante para nosotros. Que nosotros podamos recordar en medio de la congregación que Dios sigue teniendo el control, que Él está al control de todo. Entonces Nehemías, número 1, armó su gente. Número 2, infundió ánimo y valor. Y número 3, vean ustedes, en el versículo 14, dice: pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mis hermanos, miren, no hay ninguna duda, leyendo este texto, miren, no hay ninguna duda que Nehemías sabía cómo tocar el corazón de sus hermanos. Él sabía cómo tocar el corazón de su gente. Él sabía cómo animarles para seguir en la labor, ayudándoles a ver la importancia de esa labor que ellos tenían por delante. Porque miren, mis hermanos, no solamente es ellos, escúcheme bien, no solamente ellos estaban reconstruyendo muros, no solamente ellos estaban reconstruyendo una muralla alrededor de Jerusalén. Ellos también estaban construyendo, estaban peleando por algo muy querido. Estaban peleando por su hogar, por su familia, por sus hijos, por su comunidad entera. No solamente eran murallas. Mis hermanos, y es una buena oportunidad para que nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo por nuestras familias, qué estamos haciendo por nuestros hogares, qué estamos haciendo por nosotros mismos. Miren, mis hermanos, ni tú ni yo podemos hacer nada, escúcheme bien. Ninguno de nosotros podemos hacer nada que tenga valor eterno si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Eso va a ser imposible. Si nosotros queremos hacer la obra del Señor, para que en esta iglesia no sabemos ahora o después o con los años o quizás cuando muramos, quede un remanente fiel en esta iglesia de jóvenes, de niños que sirvan al Señor. Eso nunca lo vamos a poder hacer con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría o con nuestro intelecto. Eso no va a ser posible si no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y esto es algo que Nehemías les recordó. Acuérdense de su Dios para que trabajen para ese Dios. ¿Qué más hizo Nehemías? Dice que animó convencidamente a los judíos. Aquellos judíos que iban a ayudar a reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén. Mire, hoy en día, mis hermanos, hoy en día
en este país y en todos los países del mundo, nosotros podemos ver que el pueblo de Dios, que ya nosotros como cristianos cada vez tenemos menos libertades para testificar para la obra de Dios. Cada vez tenemos menos oportunidades para llevar el evangelio. Y es increíble, mis hermanos, porque mire, nosotros podemos ver hoy en día en la sociedad en que vivimos que las autoridades ateas, las autoridades que viven lejos de Dios, mire, están haciendo todo lo posible y lo imposible para ir quitándonos las libertades religiosas que nosotros podemos tener en este país. Y nos están quitando esas libertades. Y llegará el momento que ya no vamos a poder ir a un club Emmanuel, que ya no vamos a poder ir a las plazas, que ya no vamos a poder hablar en los colegios, que ya no vamos a poder llevar la enseñanza evangélica en los colegios, que ya ni siquiera vamos a poder repartir tratados en la calle. Y cuando nosotros queremos reconstruir todo aquello que está deteriorado, los muros de la moral, los muros de la ética, todo aquello que es de sentido común, mire, cuando nosotros queremos restaurar todo eso, no solamente nosotros estamos construyendo muros, sino que cuando hacemos eso, estamos reconstruyendo vidas, estamos reconstruyendo familias, estamos reconstruyendo la sociedad. Y por eso oremos al Señor para que volvamos a llevar el evangelio a la cárcel, a los ancianos, al Club Emmanuel, porque no solamente estamos como Nehemías reconstruyendo muros. Al hacer todo eso, nosotros estamos reconstruyendo las familias, los hogares, las vidas de las personas. Y cuando hagamos algo, mis hermanos, no pensemos solamente en nosotros. Pensemos también en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pensemos también en los muchos hermanos que nosotros tenemos en Cristo. Pensemos en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en aquellos que aún no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador personal. En otras palabras, mis hermanos, pensemos en nuestro prójimo también. Pensemos en nuestro prójimo. Y eso es lo que Nehemías está diciendo. Nehemías les está diciendo, yo quiero que ustedes miren más allá de los muros, que no solamente se centren en los muros y en las puertas de Jerusalén. Yo quiero que ustedes miren el propósito de la obra, pero que miren mucho más allá de esos muros. Que recuerden que tenemos un trabajo que hacer. Y Nehemías animó a su gente, oró por su gente, oró por su pueblo en ese momento. Y esa es mi oración, iglesia. Que el Señor también me pueda ayudar en esta tarde a poder animar a la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Que su palabra nos pueda animar a seguir adelante en la obra que tenemos por delante. Imagínense que todos los cristianos del mundo, iglesia, que todos los cristianos del mundo, de todas partes del mundo, se animaran, se entusiasmaran y decidieran ocupar el lugar que le corresponde en el trabajo que tienen que hacer en la obra de Dios. Mire, los resultados serían maravillosos, de verdad, serían maravillosos. Y dice el versículo 15 para terminar, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miren, mis hermanos, este es otro remedio contra el desánimo, el trabajo, el trabajar. Muchos cristianos dicen, no, es que cuando yo sienta algo, empiezo a trabajar para el Señor. No. Empieza a trabajar para el Señor y luego tú vas a sentir algo. Y una manera de vencer el desánimo es precisamente estar activo en la obra del Señor. Trabajar para el Señor. No esperemos hacer algo, no esperemos sentir algo para hacer el trabajo de Dios. Repito, iglesia, hagamos el trabajo de Dios y luego vamos a sentir algo. Claro que sí. Veamos otra forma de curar el desánimo para terminar. Los versículos
19 y 20. Yo quiero que los leamos. Versículos 19 y 20. Dice allí Nehemías: y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Y cómo es que Dios peleó por ellos? Miren, mis hermanos, cuando los hijos de Dios se juntan y permanecen unidos, mire, suceden cosas maravillosas. Ellos, por la grandeza de la obra, estaban separados, y quizás si venían los enemigos, pues no podían escucharse ni siquiera unos a otros, y estaban separados. Pero Nehemías, el Señor puso sabiduría en Nehemías y trazó un plan. Y dijo: cuando ustedes escuchen la trompeta, reúnanse todos para pelear contra el enemigo. Y es que cuando se juntan los hermanos y permanecen unidos, pasan cosas maravillosas. Dice el Salmo 33:1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor salvación y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando están juntos, cuando están reunidos. Mis hermanos, nada, escúcheme bien, nada puede sustituir el que estemos juntos en armonía. Nada, eso es insustituible, o sea, nada, no puede ser sustituido por nada. Cuando nosotros estamos habitando juntos en armonía, congregándonos así como estamos en esta tarde. Y es por eso que el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:25, dice que no dejemos de reunirnos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o yo diría como algunos tienen por mala costumbre, sino exhortándonos, es decir, animándonos unos a otros. Mis hermanos, nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, como en esta tarde, nos reunimos para alabar a Dios, nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Dios, nos reunimos para bendecir el nombre de nuestro Señor, pero también nos reunimos, mis hermanos, para mostrarnos afecto los unos a los otros, para trasladarnos ese afecto, ese amor los unos para los otros. Y como dice allí Hebreos 10:25 al final, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para animarnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, nosotros damos muchas gracias a Dios por la herramienta del Zoom, porque nos ha servido de mucho durante la pandemia. Pero miren, mis hermanos, el Zoom no debe ser sustituido por la asistencia aquí a la iglesia. No debe ser un sustituto para venir aquí a la iglesia. El Zoom es para los hermanos que hoy en día, por ejemplo, están enfermos, están impedidos por razones físicas, por razones de salud, no pueden asistir. Pero nunca tomemos el Zoom como un sustituto o un pretexto para no venir a la iglesia, mis hermanos. No, eso sí que no. Y ustedes dirán: bueno, mis hermanos, es que yo puedo oír las predicaciones igualmente. Yo puedo igualmente por Zoom escuchar las predicaciones. Pero lo que tú sientes aquí, no lo vas a sentir a través de una pantalla. Dice la palabra de Dios que el Señor hace su presencia de una manera especial cuando tú y yo nos congregamos aquí. Y el Espíritu Santo se regocija en medio de nosotros. Eso tú no lo vas a sentir a través de una pantalla. ¿No? Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Dónde? Allí donde están ellos reunidos. Está el Señor en medio de nosotros. Y Dios hace, repito, su presencia de una manera especial cuando nos reunimos como hijos e hijas de Dios. Y eso es muy diferente cuando estamos reunidos a través de una pantalla. La iglesia no fue diseñada para vernos a través de una pantalla.
sino para estar juntos en armonía. Nehemías sabía esto. Y es por eso que reconoció que durante el trabajo del muro, cuando estaban construyendo las murallas de Jerusalén, ellos estaban físicamente separados uno del otro. Físicamente estaban muy lejos el uno del otro. Pero al sonido de la trompeta, todos deberían reunirse para estar juntos. Para estar juntitos. Juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque juntos eran más fuertes. Juntos eran más fuertes. Mis hermanos, a veces nosotros necesitamos como iglesia reunirnos para recibir información, como cuando hacemos las asambleas. Pero otras veces nosotros necesitamos reunirnos para recibir exhortación, para recibir ánimo, para recibir amonestación incluso. Y todo eso nos animará. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que todas estas palabras que encontramos aquí en este capítulo de Nehemías sirva para que nosotros como iglesia nos animemos. La obra es difícil, es dura, pero vale la pena trabajar para el Señor. Hagámoslo con esmero, hagámoslo con el ánimo correspondiente, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.